Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. La guerra en Ucrania se extiende ya por más de 8 meses. Y a pesar de toda la gente que ha muerto ahí, la destrucción de ese país en gran medida que se ha registrado durante todo este tiempo, a pesar de eso, nadie todavía habla de silenciar las armas, lo cual a mí me parece que es realmente una verdadera vergüenza para la comunidad internacional. Pero aunque hoy en día nadie habla de paz, a mí me parece que se están creando las condiciones para que se produzcan cambios políticos importantes que finalmente puedan producir que cesen los combates en ese país de Europa. ¿A qué yo me estoy refiriendo? Bueno, en primer lugar, todo el mundo sabe que la guerra ha tenido una tremenda repercusión en la economía a nivel mundial, con gravísimas afectaciones. Y ese malestar económico se está transfiriendo, se está reflejando en la política. Y en la política la tendencia es al fortalecimiento de los grupos de ultraderecha, en sentido general, aunque en el caso de América Latina estamos viviendo un nuevo ciclo progresista. Pero América Latina siempre ha sido así. Ha tenido procesos muy diferenciados de los que se han registrado, por ejemplo, en Europa. Cuando Europa marchaba con fuerza, se alineaba con las posiciones neoliberales, en América Latina, como reacción al fracaso de esas políticas, la izquierda tomó fuerza. Luego se produjo la debacle política que todos conocemos y ahora estamos viviendo un resurgir del movimiento progresista latinoamericano. Ahora yo digo que la guerra está teniendo unos efectos importantes en la política a escala global. Fíjense, por ejemplo, lo que ocurrió en Francia en las últimas elecciones. No ganó la ultraderecha, pero tuvo un progreso importante. Derecha y ultraizquierda, en el contexto europeo, son mayoría en Francia. Y son, de alguna forma, organizaciones un tanto antisistema. Pero ahí lo que hay que anotar fundamentalmente el progreso de la ultraderecha. Eso ocurrió también recientemente en Italia. Allí una coalición de ultraderecha consiguió una mayoría cómoda en el Parlamento y ya formaron gobierno. Se designó el otro día como ministro a un individuo que se dejó ver en una manifestación con unas insignias pro Hitler, neonazi. Y ese proceso indiscutiblemente que está provocando muchas inquietudes. Bueno, vimos lo que ocurrió también en Hungría, en donde se religió Orbán. Polonia también está gobernada por un partido de ultraderecha, solo que en este caso se trata de una ultraderecha que por las contradicciones históricas de polacos y rusos se ha alineado con Estados Unidos y el bloque occidental. Miren lo que está ocurriendo ahora mismo en Gran Bretaña. En Gran Bretaña, el fracaso del Partido Conservador, que aunque todavía permanece en el poder, es minoritario, perdería unas elecciones si se celebraran hoy abrumadoramente.
ese partido ha fracasado en la conducción del Reino Unido. Y ese fracaso tiene mucho que ver con un proceso que se produjo ahí y que convirtió al Partido Conservador en una organización de ultraderecha. Algo parecido a lo que aconteció en Estados Unidos. Recuerden ustedes que antes de Trump, el Partido Republicano experimentó un giro sustancial con la aparición del denominado Tea Party, el partido del té, que era un movimiento de ultraderecha que tuvo una predominancia ahí importante hasta que apareció Donald Trump y lideró esos grupos echándolo a un lado. O sea, me refiero a la ultraderecha republicana. Y le dio un giro a eso y una nueva sustancia. A usted le puede gustar o no, pero eso logró Donald Trump. Defenestró al establishment republicano. Y en el Reino Unido se está produciendo un fenómeno parecido. Y no se puede dudar que termine en una situación muy parecida a la que se encuentra hoy el Partido Republicano liderado por Donald Trump. Ya tuvo un líder como Boris Johnson, que fue el que encabezó ese proceso dentro del Partido Conservador. Y Boris Johnson es lo que más se parece a Trump. Y miren dónde está hoy el Reino Unido. Ahí habrá una recomposición política importante sin lugar a duda. Eso usted lo puede esperar. Luego, ahora mismo entonces estamos observando cómo camina el proceso electoral en Estados Unidos, que celebrará próximamente el día 8 elecciones de medio término. Las encuestas dicen que es probable que los republicanos controlen la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, y el Senado está en disputa. Es posible que todo el Congreso quede en manos del Partido Republicano, lo cual sería un golpe muy duro para la administración Biden, pero muy duro, en un momento en el que son muchas las cosas que están en juego. Eso es probable que ocurra. Y aún en el caso de que controlen la Cámara Baja solo, eso obligaría a Estados Unidos a hacer algunos replanteamientos, tanto en materia de política interna como en materia de política exterior, porque ya los republicanos han hablado de eso. Y entonces ese es un factor que hay que tomar en consideración. Un triunfo de los republicanos trumpistas en estas elecciones significaría un gran impulso al movimiento de la ultraderecha a escala planetaria. Ese es otro factor también que debemos conjugar. La competencia con China no se podrá llevar a cabo, la política de contención de China, en la misma forma en que Estados Unidos y Occidente se ha manejado frente a Rusia. Eso no es posible por el significado de una política de ese tipo, la repercusión que eso tendría. Porque de alguna forma eso sería hacerse una especie de harakiri. Porque aunque usted ve ese discurso anti-China, todavía no se produce una ruptura. China sigue siendo un socio importante comercial de Estados Unidos y de Europa, de todo el bloque occidental. Es decir, se necesitan mutuamente. Y una política de contención del otro no puede apostar
a la destrucción total, como es el caso de Rusia, por la repercusión que eso tendría. Si lo de Rusia ha repercutido a escala planetaria, siendo Rusia un país muchas veces más pequeño, su economía, que la China, imagínense ustedes China, que es el segundo país más desarrollado del planeta. Necesariamente habría que reformular esa política de contención, porque eso está metiendo al mundo en un gravísimo problema. Y las repercusiones políticas de toda esta situación está forzando cambio. Es un elemento de presión para un cambio de rumbo. Porque todo el bloque occidental se está debilitando. Y la crisis que se está manifestando con mucha fuerza en Europa también debilita a la Unión Europea y por tanto al bloque occidental. Es natural entonces esperar una reformulación de la política occidental y eso necesariamente pasa por una negociación para ponerle fin al problema de Ucrania y buscar un entendimiento de alguna forma con Rusia. Las elecciones en Estados Unidos pueden impulsar esa línea. Es lo que nosotros entendemos. Permítanme hacer una pausa, en breve volvemos.